Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Mascaró desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. Bueno, justo ahorita lo que estás diciendo, eso de que primero tienes que estar bien tú, seguido yo veo esta pregunta, o sea, las mamás como que piensan que, y sí, o sea, como que es un requisito estar bien emocionalmente si vas a educar sin escuela. Pero ¿qué pasa cuando tú realmente quieres hacerlo, tienes la disposición, pero pues tienes problemas de ansiedad o de depresión? Bienvenidos de nuevo a Vida sin Escuela, soy Laura Mascaró, me acompaña Priscila Salazar. Bienvenida, Priscila. Hola Laura, qué gusto saludarte. Bueno, es el último episodio de la temporada, nos vamos a despedir para el verano. Y vamos a hablar de un tema súper importante, es un tema que yo trabajo mucho en el taller de la desescolarización interior, que es el tema de la salud mental de la madre, del autocuidado de la madre, porque cuando una está embarazada todo el mundo la cuida mucho, todo el mundo te pregunta cómo estás, qué necesitas, pero en cuanto nace el bebé ya es como que se olvidan de ti. El posparto muchas veces es durísimo por esa sensación un poco como de abandono, de ya no le importa a nadie. Y eso luego muchas veces se mantiene en el tiempo, sobre todo cuando decides educar, pues como lo hacemos nosotras, que no mandamos a los niños a la escuela, que estamos prácticamente el 100% del tiempo al cargo de los niños. Y además trabajamos y además tenemos que tener pues una vida, entre comillas, más allá del hecho de ser madre. Sí. Y es a veces muy, muy complicado, y yo creo que es el pilar, realmente el pilar fundamental en la educación es el autocuidado de la madre, porque es la metáfora de la mascarilla, ¿no? De los aviones. Cuando un avión entra en descompresión, primero tienes que ponerte tu mascarilla para poder ayudar al de al lado a ponerse la suya. Claro. En la crianza es lo mismo, primero yo tengo que estar bien para poder ayudar a mis hijos a que ellos estén bien y para poder cuidarlos. Sí. Entonces, Priscila ha recibido un par de mensajes sobre este tema que queríamos contestar porque nos parece muy importante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, justo ahorita lo que estás diciendo, eso de que primero tienes que estar bien tú, seguido yo veo esta pregunta, o sea, las mamás como que piensan que, y sí, o sea, como que es un requisito estar bien emocionalmente si vas a educar sin escuela. Pero ¿qué pasa cuando tú realmente quieres hacerlo, tienes la disposición, pero pues tienes problemas de ansiedad o de depresión, o sea, no es fácil? Y aparte, echarte esta carga de tener a los niños en la casa, se me hace así como, pues, o sea, difícil, complicado, no sé. ¿Tú qué aconsejas? Y yo tengo una experiencia sobre esto, no con salud mental, pero sí con problemas de salud. Yo he tenido problemas de salud bastante graves los últimos años. Y entonces mi hijo pequeño, por ejemplo, que tiene 3 años y medio, a mí me ha conocido siempre enferma, y yo lo que más le digo a mi hijo es: hoy no puedo, tengo que estar en la cama, estoy cansada, no puedo ir contigo al parque, no te puedo bañar, no te puedo contar el cuento. Eso es lo que él conoce de mí. Y a mí eso me ha generado mucha frustración, entre otras cosas porque comparo la madre que fui para mi hijo mayor y la que estoy siendo para mi hijo pequeño. Y eso me ha supuesto un trabajo a mí muy, muy fuerte, ¿no? De reconciliarme con eso, de decir, bueno, si no estoy en condiciones, no estoy en condiciones, y lo que tengo que hacer es dar gracias de que mi hijo sí tiene salud, de que su padre y su hermano le pueden cuidar, de que su abuela le puede cuidar, de que tenemos una red y que no pasa nada porque yo tenga que pasar un día en la cama. Entonces, yo entiendo que cuando uno está mal, porque además la enfermedad que yo tengo, que es una enfermedad autoinmune, también afecta a
aparte de que tienes fatiga y cosas físicas, también tienes cambios de humor. Y yo hay días que noto que estoy de mal humor y que les contesto mal, o días que estoy triste y me pongo a llorar sin motivo, y todo es por eso, porque es una cuestión hormonal que yo no puedo controlar. Entonces, en esa parte es bastante parecido a muchas enfermedades mentales, ¿no? Que es una cosa que tú no puedes controlar, que afecta a los demás y que además tú eres consciente de que te está pasando eso. Y eso es muy duro. Pero por eso yo digo que para poder cuidar a tus hijos tú tienes que estar bien. Por eso yo lo que tengo que aceptar es que yo ha habido muchos días que yo no he podido cuidar a mis hijos. Y no soy peor madre por eso. No pasa nada. Lo importante es que en mi caso he tenido una red que me ha suplido en esa función. Y eso es lo que yo agradezco. ¿Qué pasa cuando no tienes la red? O hay mamás que preguntan, ¿no? O sea, ¿no será mejor si no si no tengo la capacidad de hacerlo yo, no será mejor que se vaya a la escuela? O sea, ¿por qué lo tengo aquí en todo caso? Claro, yo creo que no, y de hecho yo me planteé escolarizar en cierto momento, porque si yo no me voy a poder ocupar, si se tiene que ocupar el padre, entonces si el padre se ocupa de los niños, ¿quién trabaja y gana dinero en esta casa? ¿No? Y si no podemos salir porque yo estoy mal o siempre que salen tienen que salir solos, es como que hubo un momento en que dije, esto igual no tiene mucho sentido, pero luego imaginé, ¿cómo sería nuestra vida con los niños escolarizados? Y me puse a pensar, tendríamos que madrugar, tendríamos que preparar sus cosas, ayudarles con las tareas, recordar que los martes tienen gimnasia y tienen que llevar su bolsa de deporte, que los miércoles tienen que llevar fruta para desayunar, que tienen deberes, que tienen exámenes, recordar que tal día es festivo y no hay cole, y entonces ¿qué hacemos el día que no hay cole? Me agobié tanto solo de imaginarlo que dije, no, o sea, es que la situación actual no es ideal, pero la alternativa es mucho peor. Sí. Al menos desde mi perspectiva. Sí. Yo también lo he pensado y yo pienso que el estilo de vida con escuela para mí sería muchísimo más estresante y angustiante. Te digo una cosa. Y disparador de ansiedad. A mí el estilo de vida con la escuela me parece estresante incluso estando tú bien. Ya si encima tienes un problema de enfermedades, sean mentales o sean de otro tipo, me parece el horror, vamos. Pero bueno, eso es algo que tiene que valorar cada uno. También puede haber familias que decidan que todo sería más fácil si el padre trabaja, los niños van al cole y la madre puede realmente dedicarse a ella y a recuperarse. O sea, que lo que yo decidí funciona para mí, pero eso no significa que para todo el mundo tenga que ser igual. También es verdad que creo que hay que darse tiempo, que yo entiendo que el día que estás mal, ese día lo mandarías al cole, los mandarías a donde fuera, harías cualquier cosa y al día siguiente ya lo ves de otra manera. Sí. Entonces creo que es muy importante una decisión así, no tomarla, primero no tomarla en tu momento de bajón y segundo no tomarla sin haber dejado pasar un tiempo. Sí, y sabes también que creo que muchos disparadores de ansiedad o depresión se deben también a ideas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de cómo debería ser o lo que yo debería de estar haciendo. Entonces, nosotras mismas nos ponemos cargas encima que nos llevan a una ansiedad. Bueno, yo lo sufrí hace 2 o 3 años, yo tuve una crisis, no sé si, nunca me fui a checar ni nada, pero por lo que he leído, pienso que tuve como un episodio, una crisis de ansiedad. Y todo esto se debió a esas expectativas que yo tenía o a esas culpabilidades o cargas que yo misma me estaba poniendo de que no lo estoy haciendo bien, soy un fraude, yo misma no pongo en práctica lo que estoy diciendo y cosas así que yo tenía una expectativa muy alta de perfección y de pues de lo que yo esperaba ver en mis hijos y no lo veía. Y entonces el hecho de yo ser consciente de todo eso y de tratar con todo eso, y claro, muchísima comunicación con mi esposo, con los niños, de conocerme a mí, de trabajar mucho en mi identidad, en mi sentido de vida, en lo que yo quería hacer, sentí como todo eso fue mejorando y cómo fui saliendo, ¿no?, de esa crisis. Entonces,
Pues yo también pienso que tiene mucho que ver ahí, y yo pienso que ahí es donde está el bienestar del que estamos hablando, ¿no? De que tú primero tienes que estar bien, o sea, cómo quieres enseñarles a tus hijos, cómo quieres que ellos encuentren el sentido de su vida o su identidad si tú misma no lo sabes, si tú misma estás perdida o estás achacándote cosas que ni al caso, ¿no? Claro, es que es un tema muy amplio, pero si una puede indagar en por qué me está pasando esto, o sea, cuál es el origen de lo que me está pasando, si encuentras eso, entonces es, entre comillas, fácil, porque una vez que detectas el origen, y creo que sí, un gran enemigo de la educación en casa en particular y de la crianza en general son esas expectativas irreales que nos ponemos porque vemos otras familias o simplemente porque en nuestra cabeza todo sería de una manera ideal que luego no es. Y hay que trabajarse eso también y saber que no pasa nada porque no estés todo el tiempo encima de tus hijos. Que es que a lo mejor el hecho de que tú estés enferma en la cama les viene bien a ellos para que les dejes un poco en paz. Es verdad, es que muchas veces no les damos espacio tampoco a los niños. Sí. Y oye, a lo mejor la enfermedad es una forma que tiene la vida de poneros ese espacio que realmente necesitan también a veces, ¿no? Sí, es un tema muy delicado porque también por otro lado puedes usar el malestar como justificación para no hacer nada y para tener a los niños abandonados. Entonces, o sea, es como que tienes que ser muy, muy, muy congruente y muy sincera contigo misma y buscar en todo momento qué es lo mejor para ti, para los niños, para la familia y hacer eso y no estar pensando en expectativas ni en qué dirán ni en todo eso. O sea, es un tema muy, muy, muy amplio, muy profundo y muy delicado. Bueno, también tengo aquí una pregunta de una mamá. Ella me dice que tiene unos gemelitos de 3 años. Ella está descubriendo este estilo de vida, quiere pues hacer muchas cosas con sus niños, pero pues, o sea, los niños le consumen todo el día. Está súper agotada y ya en la noche cuando se duermen, pues es el momento en que ella quiere aprovechar para leer, para informarse, para ver videos, para escuchar el podcast, pero en ese momento pues ella está súper cansada, súper agotada y no logra avanzar en lo que quiere investigar, entonces se siente frustrada, pues por eso, ¿no? Porque quisiera hacer cosas con los niños, en el día pues tiene conflictos con ellos, no sabe cómo resolverlos, quiere aprender, pero no tiene tiempo para aprender, entonces, pues me escribe así frustrada y medio desesperada, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo digo 2 cosas, 1, revisa tus expectativas y 2, el descanso es innegociable. Sí. Si tú no descansas bien, ni vas a hacer bien todo eso de lo que te quieres informar, ni vas a cuidar bien luego a tus hijos, porque vas a estar cansada, vas a estar de mal humor, no vas a tener energía y creo que la vida es muy larga y hay tiempo para todo. Que ahora te agotan, sí, pero bueno, dedícate a eso, ya tendrás tiempo de lo que sea, no sé qué era lo que quería hacer, estudiar, leer, lo que sea. Yo no leo últimamente. Escucho podcast cuando puedo porque el podcast me permite escucharlo mientras hago otra cosa, pero yo ya no leo prácticamente. Pero oye, ya sé que ya he leído mucho antes y ya llegará el momento en que tenga otra vez el tiempo y la calma para leer y no pasa nada. Yo también hay muchas cosas. Tienes que conocerte. Y yo soy una persona que tengo muchas inquietudes y cuando un tema me llega, digamos que me obsesiona y estoy como, me pasaría todo el día investigando ese tema, pero sé que no puedo y no pasa nada, la prioridad es otra, los niños crecen, tú lo sabes que tienes adolescentes, yo también, mi hijo tiene 14 años, ya prácticamente no me necesita, ahora en verano se va a ir un mes entero fuera y es como, wow, ¿y cuándo pasó todo este tiempo, no? Y ya me queda tan lejos aquella época de eso, de es que no me deja hacer nada, es que estoy agotada, eso pasa.
Eso pasa. Eso pasa, sí. Yo a esta mamá le conté de esa época. Bueno, hubo una época en que yo tuve tres pequeñitos de 3 años y menos. Mateo Uf, tenía 3 años, Pablo tenía 1 año y medio y Caleb estaba recién nacido. Y sí, o sea, fue una época que yo viví tremenda. en modo de zombie. Y le contaba que en esa época yo teníamos una casa de 3 pisos y la computadora la teníamos en el tercer piso porque era de esas viejitas que no puedes estar transportando, ¿no? Sino que tenía que estar conectada, entonces la pusimos un escritorio allá arriba y ahí estaba. Y obviamente con los niños y todo eso, de verdad que muchísimas veces era imposible subir a ese tercer piso para ir a ver la computadora. Entonces yo veía mi computadora, o sea, checaba mi correo o me metía a internet a bajar algunos materiales para imprimirles a los niños o algo, una vez cada semana o cada 2 semanas. Era cuando yo hacía eso, porque era generalmente los sábados que mi esposo estaba en la casa. Mi esposo trabajaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10, o sea, salía antes de las 7 y llegaba a las 10 de la noche. Yo estaba todo el día sola con los niños. Y cuando él llegaba, cuando él estaba los fines de semana, era cuando yo le decía, dame chance un ratito de ir a la computadora, ¿no? Entonces él se quedaba con los niños y yo subía y era cuando hacía eso, escribía algún correo o bajaba material o algo así. Tenía 1 o 2 libros en mi buró que llevaba años tratando de leer y leía una frase o 2 frases y tenía un cuaderno y eso sí, anotaba muchas cosas que pensaba, que reflexionaba, que aprendía y yo le decía, y de ese cuaderno fue que salió el libro. Entonces, en muchas ocasiones o en muchas etapas, lo que necesitamos no es tanto aprender de otros o leer a otros. En muchas etapas lo que necesitas es leerte a ti misma o aprender de ti misma o fortalecer tu intuición, lo que hay adentro de ti. Entonces, pues es eso, o sea, reconocer cuál es tu etapa y saber que, como lo que estamos diciendo, que ese tiempo va a pasar. Y ahorita, ¿qué es lo más importante para ti? Ahorita tus chiquitos te necesitan y eso es en lo que te tienes que estar invirtiendo. Y bueno, si tienes 5 minutos o 10 minutos al día, pues eso está bien. Si ya escuchaste un podcast y entendiste un solo concepto, entendiste que hay que ponerles atención a los niños o hay que jugar con los niños o hay que estar con ellos, ponlo en práctica y ya eso es suficiente. Con un solo concepto que entiendas y pongas en práctica, es suficiente. Poco a poco vas a ir aprendiendo y vas a ir. Es que cuando ella dice, quiero estudiar, quiero informarme, es que eso lo puedes hacer de a poquitos. No, Sí. no significa que te tienes que sentar durante 2 horas a leer sobre un tema y a reflexionar y tomar notas. No, puede ser simplemente, entro desde el teléfono móvil, entro a Facebook y me leo un post y veo los comentarios y reflexiono sobre eso y tardo 5 minutos. Ajá, Y ya ajá. está. O cuando me voy a dormir me pongo un podcast y me quedo dormida a la mitad, pero bueno, he escuchado la primera mitad. Ya está. No hace falta Sí, más. Porque tu sí, prioridad ahora es otra, estás en otro momento de tu vida. Y creo exacto. también que la imagen que damos en redes sociales es peligrosa porque parece que hacemos mucho y en realidad, yo siempre lo digo, ni hago tanto ni lo hago sola. Sí. Ni perfecto. Ni perfecto, por supuesto. Mi casa nunca está Sí. totalmente limpia y ordenada. Pero es que el Ujú. día que esté limpia y ordenada significará que mis hijos son mayores, que mis hijos ya no están en casa y prefiero que esté como está ahora. Sí, exactamente, exactamente. Sí, pues más que nada eso, aceptar la etapa en la que estás, que las cosas pasan, te digo, esa época fue súper pesada, pero ahorita ya, o sea, como dices, mis hijos ya casi ni me necesitan, ellos trabajan solos, muchas veces soy yo la que estoy ahí detrás de ellos, oigan, háganme caso, oigan, Yo le oigan digo, a veces conmigo. nos sentamos a cenar y le digo a mi hijo,
no te he visto en todo el día. Y hemos estado los dos en casa todo el día. Siento que no te he visto. Es así. Pero sí hay un mantra que yo quiero compartir porque a mí me ha ayudado mucho y yo lo insisto mucho en mi podcast de Crianza Pacífica, porque esta madre que te escribió dijo que tiene gemelos de 3 años, que no tiene tiempo para nada, que pelean continuamente, y ella dijo, me he puesto igual que ellos, inquieta, ansiosa, y yo lo que digo siempre es no te unas a su caos. Aquí el que tiene que restablecer el equilibrio eres tú, pero en ti, no en el sentido de que tengas que poner paz entre ellos, que eso a veces es misión imposible, pero de ti depende cómo vas a estar tú. De no contagiarte. Claro, tú no te tienes que contagiar, no te unas a su caos. Eso está muy bueno, sí. Porque si no entras en una espiral de la que no vas a poder salir y va a ser cada vez, eso es una bola de nieve súper peligrosa. Sí, y muchas veces probablemente el tiempo, si tienes 5 minutos o 10 minutos que puede invertir, tal vez sea más provechoso hacer una meditación o respirar o meterse al baño un momento o acostarse o darse un masaje. Tal vez eso sea más provechoso que tal vez leer o que escuchar algo o que ver un video, ¿no? Entonces también, porque esa paz interior, ese equilibrio interior es muy valioso y muy importante, sobre todo con bebecitos, ¿no? Sí, es que yo cuando hablo de autocuidado en mis talleres, que para mí es un tema central, siempre pregunto, ¿qué es para ti el autocuidado? Y la gente siempre dice cosas como ir a yoga, ir a darme un masaje, irme al cine a cenar con las amigas. Siempre es algo fuera de casa, sin niños y muchas veces que cuesta dinero. Y no tiene por qué ser eso, puede ser algo de muy poco tiempo y que puedes hacer en tu casa. Para mí autocuidado es que yo a veces a mi hijo de 3 años le digo, no, ahora juegas tú solo un rato. Y yo me siento en el sofá y estoy a tu lado y te veo, pero me siento en el sofá y lo que sea, simplemente me relajo o me pongo a tuitear o lo que sea. Pero le digo a mi hijo, no, en este momento no voy a jugar contigo, tienes que jugar tú solo. Y hay gente que cree que su obligación es estar todo el tiempo pendiente de los niños y haciendo cosas con los niños. Que hablaremos también del tema en otro episodio de esto de tenerlo que hacer todo con los hijos. No, es que no tienes. Autocuidado es eso, es poner ese tipo de límites. Es decirle a tu marido, mira, hoy necesito media hora para darme un baño. En el baño de mi casa, 20 minutos, pero los necesito para mí, que nadie llame a mi puerta. Solo eso, ir a hacer pis sin que nadie llame a mi puerta. Eso también es autocuidado, son las cosas pequeñas, porque realmente las cosas que te sacan de quicio, las cosas que hacen que te pongas ansiosa, son las cosas pequeñas del día a día. Ese decir, si vuelvo a escuchar a alguien gritando mamá, me da algo. Ahí es donde entra el autocuidado. Sí, y ponerte de acuerdo y pedir ayuda. Bueno, yo me acuerdo en esa época, tú estás hablando también de una red de apoyo. Bueno, mis papás fueron un apoyo invaluable en esa época. Muchas veces ellos venían y se llevaban a los niños unas horas, como dices, se los llevaban a pasear o algo y ya. O sea, era un momento de que recupero mi paz mental, ¿no? O yo también algo que hice fue que les organicé sus horarios y fueron varias semanas de que estuve ahí con ensayo y error hasta que lo logré. Organicé sus horarios para que los 3 tomaran una siesta al mismo tiempo. ¡Wow! Entonces se dormían 2 o 3 horas al mismo tiempo, los 3. Entonces para mí eso era, ok, dedico toda la mañana para ellos, toda la tarde para ellos, pero tengo 2 o 3 horas para recuperar mi paz mental, ¿no? Pues me ponía a cocinar o rápido a echar ropa o simplemente a descansar, me acostaba un ratito. Entonces también como que tienes que ir buscando trucos, ¿no? O los sábados, a veces yo le decía, ¿sabes qué, amor? Tú llévate a los niños, vayan a visitar a la abuela o vayan al parque o algo y déjame, y me ponía a hacer qué hacer. Y aunque dices, ay, ¿cómo hacer qué hacer? Bueno, pero para mí era relajante, o sea, poder limpiar la casa sin niños, sin que estuvieran ahí y ver mi casa limpia,
ya era como, ¡ay, qué rico! Sí, esa idea de la organización del tiempo yo sí que la uso mucho en la organización semanal de las tareas, de modo que en mi casa todas las tareas tienen un día asignado. Entonces, eso lo que hace es que me quita carga mental, de tener que pensar en las cosas, porque no es solo lo que haces, es todo lo que piensas, lo que organizas, lo que anticipas. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo hoy no tengo mucha ropa limpia, pero ni me preocupo porque sé que el miércoles es el día que se lava la ropa. Entonces, el resto de la semana no tengo que pensar en eso. Sí. Y si no tienes una organización así, estás todo el tiempo pensando en todo. En la compra, en la colada, en la cita del médico, en el no sé qué. Y no, si yo sé que, bueno, no me preocupo de la compra porque sé que los viernes se hace la compra, no pasa nada. Es una cosa que quito de mi mente. Claro, sí. También sirve mucho, bueno, yo traía, te digo, en esa época traía junto a mí un cuaderno siempre, entonces estaba anotando, se me venía una idea y la anotaba, y en ese momento no la puedes ejecutar o no puedes, pero por lo menos ya desahogaste tu mente, ¿no? De esa preocupación y ya, es un pedacito más de memoria RAM que te queda libre en la mente y ya, lo tienes ahí en el cuaderno y pues descansas, porque sabes que no se te va a olvidar. Exactamente. Bueno, y eso es todo por hoy. Aquí finaliza la primera temporada de Vida sin Escuela. Recordad que tenemos una cita de final de temporada esta noche, bueno, mi noche, vuestra tarde, si estáis en México, las 3 de México, las 10 de la noche en España. Webinar en directo con Priscila y conmigo sobre la mentalidad para acompañar el aprendizaje libre. Sí. Nos vemos, esta mi noche, vuestra tarde. Y anunciaremos en las redes sociales cuando vuelva Vida sin Escuela, calculo que para septiembre, que aquí empieza el curso. Sí, no tenemos fecha todavía, pero en cuanto la tengamos vamos a estar anunciando. Y nada más, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este nuevo proyecto que hemos empezado con mucha ilusión y muchas ganas. Muchas gracias por acompañarnos. Me ha encantado también conocerte más, Laura, y pues aprender de tus experiencias. Lo mismo digo, pues muchas gracias, Priscila, y nos vemos esta noche. Chao. Sí, abrazos, bye bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.supreescolar.com. Hasta la próxima.